María José Carrión, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos escuchan. Buenos días. Usted es médica especialista, se ganó una beca para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana y vivió en Cuba unos 8 años. Y destaco su experiencia en ese país a propósito de lo que se dijo en la entrevista previa, cuando hay que preguntarse, cuando se están proponiendo algunas enmiendas a la Constitución ecuatoriana hoy que responden también a los intereses del proyecto de la Revolución Ciudadana, del proyecto de Alianza País, ¿deberíamos entonces reconocer, como lo hace la Constitución cubana, que dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado y todo se rige en función a un partido y a un proyecto político? Bueno, primero yo creo que hay que aclarar varias cosas de las que ha dicho el entrevistado anteriormente. Realmente se trata de satanizar el proceso de transformación que vive Cuba hace más de 50 años. Recordemos que antes de la Revolución Cubana, Cuba realmente era el patio trasero de Estados Unidos. Era un lugar donde la prostitución, la delincuencia, el narcotráfico hacía y deshacía en la isla bajo intereses estadounidenses. La Revolución Cubana hizo una transformación profunda y logró romper esas cadenas de dependencia económica y de sumisión. Obviamente, un país tiene su proceso de transformación que es único, irrepetible, que no se puede traspolar a otro estado. En esa medida nosotros, el Ecuador, hemos decidido hacer un proceso de transformación que es único. Nosotros tenemos nuestra historia y en la historia ecuatoriana hay procesos de liberación muy importantes, imposibles de olvidar. El mismo Eloy Alfaro, no es lo mismo Eloy Alfaro que José Martí, tienen su particularidad. El desarrollo de nuestros procesos de transformación interna de nuestro país son únicos, son irrepetibles. Y eso es importante decirlo porque las expresiones del señor Lasso son lamentables porque él quiere primero deslegitimar un proceso que tiene un país hermano latinoamericano y que embestido de esa arrogancia, pero que por detrás alberga una gran ignorancia, lamentablemente él quiere deslegitimar lo que nosotros estamos planteando. Primero, en nuestro país no se está planteando ningún partido único, lo que se está planteando son reformas constitucionales. Bueno, ahí están las diferencias, ¿no? Asambleístas, porque claro, la diferencia en un proceso cubano es que ellos sí contemplan en la Constitución parte de los procedimientos que llevan a cabo, como del no contempla único. Ni va a contemplar. Steffi, hay una diferencia profunda en la democracia que hemos construido, democracia que nos ha costado para llegar a una democracia que significa en este momento en nuestro país posibilidad de equidad, que significa una democracia en este momento en nuestro país la posibilidad que estudiantes vayan al extranjero pagados por el pueblo ecuatoriano a perfeccionarse, claro, para que vuelvan a construir ese futuro en el país. Eso no dice nuestra Constitución ni va a decir, y por eso yo le pregunto, por ejemplo, uno de los cambios más importantes que sí están entrando en este paquete de enmiendas es el tema de la reelección indefinida, y ustedes abiertamente han reconocido que quieren hacer ese cambio porque sin Rafael Correa, han dicho, podría estar en riesgo su proyecto político, el de la Revolución Ciudadana, y han reconocido también que Alianza País no tiene otra figura que pueda reemplazar a Rafael Correa. Entonces, si se están haciendo cambios a la Constitución que inciden todos los ecuatorianos en la República en función de lo que le pasa a un movimiento político, Alianza País, pues estaríamos cayendo en aquello. No, de ninguna manera, porque no se está limitando la potestad, de hecho se fortalece la potestad a que, en respeto a los derechos de la participación, el ser electo y también poder elegir sea realmente el sustento de la alternabilidad, no la limitante constitucional que sea, de paso dicho, fue de gran discusión en la constituyente. La alternabilidad, que es lo que el señor Lasso dice, no va a estar dado porque hay una reforma a la Constitución que permita la reelección para todas las dignidades. La alternabilidad va a estar dada en el momento que el pueblo ecuatoriano decida no apuntar al proyecto político de la Revolución Ciudadana, y eso lo hace vía democracia directa en el momento de la elección y de la votación. Decir que la reforma constitucional, y en este caso la enmienda que estamos planteando, sea para perennizarse en el poder, es un error gravísimo porque no es ese el sentido.
lo que se da es la posibilidad para, en el ejercicio pleno de los derechos de la participación, poder ser electo cualquier ciudadano que ha sido en este momento ya candidato y que previamente tuvo ya una elección. Claro, ese es un en cambio. esa medida no hay una perennización del poder, como se lo está diciendo y satanizando. Además, es importante decir que el señor Lasso dice una cosa que me parece terrible que se lo diga, porque se lo dice con tanta vehemencia que parecería ser verdad, y es que el artículo 3 de la Constitución y el artículo 32, donde se define a la salud como un derecho, no limita también la definición en la propia Constitución, en el artículo 326, numeral 15, que el derecho a la salud se lo presta a través de un servicio público, que además puede ser a través de una entidad pública o privada. No significa el servicio público, en este caso de la comunicación, la propuesta de enmienda que se está haciendo, que sea un servicio público la comunicación, que se limita la posibilidad de seguir brindando comunicación desde el punto de vista privado. Es una atrocidad. Claro, lo que pero se ha la dicho diferencia aquí en este medio de es que la salud es el derecho que se lo presta a la colectividad a través del servicio público y por ende se justifica la regulación del Estado para garantizar que todos tengan acceso. Pero otra cosa es cambiar a la comunicación, que es del derecho, a la comunicación misma como un servicio público, porque entonces también ahí se justifica que el Estado a través del gobierno tenga que regular ese derecho de la comunicación. Entonces sí es un cambio trascendente. Es un cambio trascendente y necesario, Estefi. Usted mismo ha hecho una justificación que me parece brillante. Es decir, así mismo como la salud es un derecho, los ciudadanos tenemos derecho a una comunicación como lo describe la propia Constitución, adecuada, oportuna, verificada, veraz, contrastada, con responsabilidad ulterior. Eso es lo que dice la Constitución. Al ser claro, un no derecho dice que de tiene los que ser ciudadanos controlada también. por el gobierno. No dice que un derecho tiene que ser controlado por el gobierno y por una superintendencia con un delegado del Ejecutivo. Estefi, ese derecho que es nuestro, que es suyo, que es mío, que es de todos los ciudadanos, tiene que estar regulado, por supuesto, para lograr garantizar la plenitud de ese derecho. Por eso es que la salud tiene un Ministerio de Salud Pública que regula lo público y lo privado, que garantiza que la salud como un derecho integral sea brindado por las entidades públicas, privadas, con calidad, que el ciudadano sienta que a plenitud ejerce ese derecho. De misma forma, todos los derechos deben tener una regulación para garantizar su plenitud. Así la educación, así la vivienda, así el resto de derechos que tenemos en la Constitución. En medio de esta discusión, pues se ha hablado también de las decisiones que está tomando Alianza País y se ha justificado también que bueno, que Alianza País es la mayor fuerza política, y es cierto. Pero así como Alianza País, hay otros movimientos y partidos. Pero Alianza País dice, por ejemplo, en lo que respecta a lo de la reelección indefinida, tenemos que hacer estos cambios, dice, ante la amenaza de que pueda volver la derecha. Pero aquí todavía no es prohibido ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro izquierda. Son ideologías respetables. Entonces, si se van a hacer cambios en función de lo que le conviene a un partido o a Alianza País, ¿no habría entonces, asambleísta, más bien que modificar la Constitución para que diga, como en Cuba, el artículo 62, que ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida en contra de lo establecido en la Constitución y en las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo? Y además dicen que el Partido Comunista es el único partido, es la fuerza superior de la sociedad. Ahí sí lo dejan claro. Estefi, el pueblo cubano y su constitución tiene toda la potestad de describir cómo ellos plantean el Estado cubano, en el cual ellos tienen una historia que es irrepetible, y vuelvo a insistir esto. Nosotros en el Ecuador tenemos una historia también que es irrepetible, y nuestra historia ecuatoriana nos plantea ahora un gran desafío, que es seguir construyendo esta democracia que ha significado el salvar miles de vidas de la pobreza, el que ha significado sacar los niños de los basurales, el que ha significado que nuestros jóvenes por primera vez no paguen en las universidades y puedan ir al extranjero a estudiar, y no solo los hijos de aquellos representantes de los banqueros. No, ahora tenemos una democracia profunda que vela por la redistribución de los recursos en el Ecuador. Esa democracia está en juego siempre y cuando nosotros dejemos que en un proceso de retroceso, como hemos oído aquí a Guillermo Lasso, esté sumándose esas fuerzas que manejaron. Recordemos que Guillermo Lasso fue ministro de Finanzas
o de Economía en el gobierno de Yamil Maguad, responsable de la mayor crisis del gobierno nacional, que tuvo en su momento el salvataje bancario como una de sus principales responsabilidades, la dolarización. Nosotros creemos que es fundamental develar qué es lo que pasó en nuestro país. Por fin tenemos estabilidad económica, estabilidad política, tenemos futuro, tenemos esperanza, Steffi, y eso es lo que está en riesgo. Vamos a defender las 17 enmiendas y la transitoria que nosotros estamos planteando, porque no se está haciendo una transformación ni limitando los derechos democráticos, ni limitando los derechos ciudadanos, todo lo contrario. Pero se garantiza que la enmienda sea para profundizar un proceso. Parecerían ser cambios no solamente de forma, no es una enmienda cualquiera, sino que también terminan favoreciendo a Alianza País. Está cambiando la forma de ejercer el gobierno, que puede ser de manera indefinida, para que pueda candidatizarse el presidente Correa, o el derecho a convocar a consulta popular, que ahora ponen ciertos límites, y claro, Alianza País porque ya perdió ciertos municipios, porque dicen ahora temer el municipalismo. Esto lo tendrá que determinar de todas maneras, asambleísta, la Corte Constitucional, según el camino que escoja para ver si procede o no una consulta popular. Teníamos previsto conversar con usted, asambleísta, sobre el tema. Solo para cerrar este tema. Sí, pero la reelección, y usted mismo topó el tema de las elecciones seccionales de este año, no está garantizada por la posibilidad de candidatizarse. Una cosa es la candidatización, que es lo que se está cambiando, es decir, que los ciudadanos puedan candidatizarse a una reelección, y otra cosa es lo que los ciudadanos deciden. Tuvimos casos como Cuenca, como Quito, que tuvieron la posibilidad de candidatizarse, sin embargo, el pueblo decidió que no iban a ser los representantes. Así es. La Constitución lo permitía. Yo estaba diciendo, por tanto, la alternabilidad está dada por los ciudadanos, nada más. Asambleísta, teníamos previsto conversar con usted, y lo quiero plantear para que lo podamos hacer en una próxima entrevista, porque era un tema interesante, una propuesta en la que usted plantea que baje el precio de las medicinas. Le invito a que en una próxima oportunidad podamos conversar. Por ahora, por cuestión de tiempo, tenemos que terminar, pero le agradezco a usted por haber estado aquí en Contacto. Buenos días.